Ok, abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Mateo. Abre tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo, o Evangelio de Mateo, como tú le gustes llamar. En el capítulo 6, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Déjame te digo algo. De preferencia nada más se encuentra el capítulo, no lo leas todavía, por favor. Pero déjame te digo algo. En esta semana nosotros en el trabajo estamos a punto de abrir una segunda oficina. Entonces ya tenemos trabajo para 2 doctores y ya estamos por abrir la segunda oficina. Y uno de los doctores me dijo, ¿qué hacemos para la máquina que hace los lentes? Algunos de ustedes no saben, yo trabajo haciendo lentes. Entonces me dijo, ¿qué hacemos con esta máquina? Y le dije, pues la podemos mover a la segundo edificio, que es a donde yo voy a estar, ¿verdad? A la segunda oficina, que es donde yo voy a estar. Y ahí hacemos los trabajos de la nueva oficina y como de esta. No, me dijo, no, porque prefiero que se quede en este edificio, ya está aquí, ya la instalamos aquí en estas oficinas. Me dijo, es preferible que se queden porque de esa manera ya no la movemos y tú puedes ir y venir en tu carro, ir y venir en tu carro. A mí no me gustó la idea de ir y venir en mi carro porque algo que no me gusta es manejar. Y le dije, pues, está bien, déjala. ¿Por qué razón? Hágase tu voluntad, le dije. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero llevarme la nueva máquina para allá, y allá hacemos los trabajos. Pero le dije, hágase tu voluntad. ¿Por qué razón le dije, hágase tu voluntad? Porque Él es el dueño, porque Él es el patrón, porque Él me paga. Muchos de nosotros enfrentamos eso en nuestros trabajos. Es que pues no saben lo que están haciendo, pero bueno, yo lo voy a hacer porque así quieren que lo haga. ¿Qué decimos? Ustedes son los dueños, ustedes son los patrones, hágase como tú quieras. En muchas ocasiones no estamos de acuerdo, en otras sí estamos de acuerdo. El otro día me encontré tomando una foto a una de mis hijas y la subí a las redes sociales. Y a mi hija no le gusta que suba esas fotos. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, a ella no le gusta, pero a mí sí. Se está haciendo mi voluntad, no se está haciendo la voluntad de ella. Y ella se somete a mi voluntad. Pues nosotros como creyentes, en gran parte de nuestro diario vivir, le podemos decir a Dios que se haga su voluntad. Pero a veces la voluntad de Dios no la entendemos o no nos gusta. Y como no nos gusta y no la entendemos, no la vivimos. Pero si nosotros repetimos, y es una oración que está en el libro de Mateo, bien conocida, la mayoría de nosotros la hemos leído o la hemos hecho alguna vez cuando habla acerca del Padre Nuestro. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 6 y versículo 9, los discípulos se acercaron con el Señor Jesús. Capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9, los discípulos se acercaron y le dijeron, oye, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús se acerca con ellos y comienza a orar y les dice, versículo 9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, tienen que orar al Padre nuestro. Ojo, para que tú puedas decir Padre nuestro, tiene que ser tu Padre, ¿verdad que sí? Sería muy incómodo que el vecinito, la vecinita venga y te diga a ti, tú eres nuestro papá, y tú dices, no, pero no. O tú no puedes correr a correr hacia una persona y decir, tú me gustas para ser papá, tú eres padre mío. No. Tiene que ser tu papá biológico o tiene que ser tu papá que te adoptó, ¿ok? Tú fuiste adoptado. Bueno, Jesús les está diciendo a ellos y nos dice a nosotros que hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Acuérdate lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. Todos los que creen en Jesucristo, todos los que le han recibido, todos los que le han aceptado, son hechos hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, tú que tienes a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios y entonces tú sí puedes orar y decir, Padre nuestro. Di conmigo, Padre nuestro. Estoy diciendo, Padre nuestro. No nada más eres mi Padre, sino eres
nuestro Padre. Y Jesús les está diciendo a los discípulos cuando oren, tienen que orar Padre nuestro, y les está diciendo, santificado sea tu nombre, es decir, tú eres santo, tú eres perfecto, no solamente eres mi Padre, sino que eres un Padre perfecto. Ahora, el versículo 10 dice unas palabras interesantes que nosotros la hemos dicho o las hemos repetido, pero que se nos ha pasado y no le hemos puesto atención. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos nosotros alguna vez hemos hecho esta oración. Todos nosotros en alguna ocasión hemos hecho esta oración y le hemos dicho, venga tu reino. Y se escucha bonito. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. O hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Pero a veces no hemos entendido, porque Dios pide que hagamos nosotros su voluntad, pero no la hacemos porque no nos gusta. Le decimos a Dios, Dios, venga a tu reino, pero en verdad no sabemos cuál es el reino de Dios. ¿Qué es lo que quieres que sea el reino de Dios? Cuando está hablando del reino, está diciendo que se establezca, y primero le está diciendo, cuando tú oras, hablas al Padre y le tienes que decir, venga tu reino, que tu reino venga aquí a donde estamos nosotros. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿O qué pedimos cuando decimos venga el reino de Dios? Queremos que el reino con su rey nos gobierne. Queremos que el reino de Dios, que Él es el rey, venga y nos gobierne. ¿Por qué razón nosotros votamos para ver quién va a ser el siguiente presidente? Estamos eligiendo, y cuando tú votas por una persona le estás diciendo, ven a gobernar, ven a dirigir. Cuando tú y yo oramos al Padre y le decimos, venga a tu reino, lo que le decimos es, queremos que tú como rey vengas a traer tus reglas aquí en la tierra, y como se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. ¿Te puedes imaginar en el cielo algún ángel así medio mala onda cuando diga a Dios, hey, mi voluntad es de que todos ustedes se paren temprano y limpien las nubes que están en esa área? ¿Te pueden imaginar a Dios diciendo, esa es mi voluntad? Y que un ángel medio rebeldón que diga, ¿por qué? Si lo quieres hacer, si quieres que esté limpio, pues hazlo tú. ¿Te puedes imaginar en el cielo que no se haga la voluntad de Dios? De ninguna manera. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y como nosotros hispanos, ¿qué decimos a nuestros hijos? Se va a hacer las cosas porque soy tu papá. Entonces, cuando Dios está diciendo, cuando nosotros oramos y le decimos, hágase tu voluntad, déjame te digo lo que la voluntad, la palabra voluntad significa. Encontré alguna definición que me gustó mucho. Ahí va, acuérdate, le estamos diciendo, hágase tu voluntad. Pero la pregunta del millón, o de los 433 millones que le dieron a la señora porque se ganó la lotería, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Entiendes la voluntad de Dios? ¿Te gusta la voluntad de Dios? Mira lo que dice, lo que significa voluntad. Ahí va, voluntad. Capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es decir, que Dios tiene la capacidad de decidir lo que se va a hacer porque quiero que suceda algo. La voluntad es la capacidad de decidir, de escoger libremente, voluntariamente. Espero en Dios que hoy todos ustedes, todos nosotros, hayamos estado aquí por voluntad propia. Es decir, yo escogí, yo decidí, yo quise venir por mi propia voluntad. Cuando yo tengo la bendición de casar personas, cuando estamos llevando la ceremonia religiosa, les pregunto a los dos, ¿están aquí por voluntad propia? Es decir, tú escogiste, tú libremente quisiste estar aquí. Bueno, cuando nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, lo que tú quieres que se lleve a cabo, lo que tú quieres que se realice, lo que tú quieres y esté bien para ti. Yo tomo una foto con mi hija, a mi hija no le gusta, pero digo, ¿sabes qué? ¿La puedo subir? ¿La puedo subir a las redes sociales? Not really. Pero me gustó. Está bien, súbela.
a mí no me gustó, pero si tú quieres, entonces ponla. Ahí está, se hizo mi voluntad, no se hizo la voluntad de mis hijas. Yo le dije a mi patrón, vamos a poner la máquina en la siguiente oficina, no la dejemos aquí, no, se va a quedar en este lugar. Hágase tu voluntad, porque tú mandas. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros decimos o recitamos el Padre Nuestro, le decimos, tú eres rey, por lo tanto que venga tu reino, que tu reino se establezca, que tu reino venga aquí para que me gobierne, para que me dirija. Y le estamos diciendo también lo mismo cuando le decimos, hágase tu voluntad. Señor, a mí no me gustó con quién me casaste, pero hágase tu voluntad, me aguanto. Señor, a mí no me gustó cuántos hijos me diste, pero hágase tu voluntad, me aguanto. Señor, la verdad que a mí no me gustó que pues no me hiciste más alto, Señor, pero hágase tu voluntad, me aguanto. ¿Ok? Hágase tu voluntad. Cuando nosotros estamos hablando a Dios, orando por su voluntad, estamos diciendo que se haga lo que tú quieras, pero se escucha bonito, pero qué difícil es hacerlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando estamos enojados con alguien? Que nosotros nos pongamos a cuentas. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de si robamos o no robamos? Que no robemos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de que si nosotros mentimos o decimos la verdad? La voluntad de Dios que digamos la verdad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de nosotros llevarnos bien con las personas? Que nosotros o que estemos peleados constantemente. La voluntad de Dios es de que nosotros nos llevemos bien, de que nosotros nos amemos. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad? Y Dios dice, muy bien, quiero que perdones, quiero que olvides, quiero que te lleves bien, quiero que aguantes, quiero que te quedes, no quiero que corras, quiero que vengas. Y tú dices, ay, Señor, pero es que tu voluntad, la verdad, está bien difícil. Otra voluntad más fácil, Señor. Dame otra voluntad, es que esa tú sabes que yo no puedo. Mentira, Dios sabe que tú tienes la capacidad de aguantar las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Cuando le estás diciendo, hágase tu voluntad, le estás diciendo, mira, tú quieres, ahora tenemos la bendición, no sé si es bendición, te tomas 1000 fotos para escoger una. En mis tiempos, teníamos las cámaras de 24 rollos y le dabas vuelta y le tomas una y primero ni sabías cómo había salido, primero, ni sabías. Tomar dos de la misma posición, dije, no, se me van a terminar. Por lo tanto, ¿sabes qué? Una y listo. Hoy no, hoy, ¿cuál es nuestra voluntad? 50 fotos y luego algunos decimos, ninguna me gustó, y las borramos. Porque decimos, ahora tenemos esta capacidad y se hace mi voluntad es que no se van a subir ninguna foto porque no me gustó. Algo que tenemos que entender firmemente es cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, yo no tengo que quedar bien, a mí no me tiene que gustar, yo no tengo que estar de acuerdo con hacer tu voluntad, pero la voy a hacer porque tu reino es bueno, porque tú eres un rey bueno y porque tu voluntad es buena. ¿Cuál fue la voluntad de Dios cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén? Que fueran felices. Su voluntad era que ellos disfrutaran de lo que Dios había creado. Esa fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, vivan aquí, trabajen aquí, se van a multiplicar. Esa fue la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue la voluntad de Adán y Eva? No. No queremos lo que Dios quiere para nosotros. Queremos nosotros disfrutar y agarrar lo prohibido. En la voluntad de Dios, cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad, es decir, la voy a hacer, la voy a obedecer, aunque no me guste, aunque no la entienda, en la voluntad de Dios, ahí está la bendición y ahí vas a vivir bien. Cuando te sales de la voluntad de Dios, tú decides, de hecho es nuestra voluntad aceptar la salvación o no aceptarla. Voluntad es algo que tú haces libremente, que nadie te forza. Te vas a casar, estás aquí por tu propia voluntad, pues me trajeron. Me voy a casar porque me dijeron. No, entonces no estás haciendo tu voluntad.
estás en la voluntad de alguien más. Adán y Eva, eso fue lo que decidieron. Y no me digas ouch, ni me digas, híjole, de verdad que es cierto, pero en cuántas ocasiones sabemos que la voluntad de Dios es irnos en este camino, es hacer estas cosas, es tomar esta decisión, pero decidimos hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y en nuestra voluntad nos va mal. Y si nos va mal, entonces ya no estamos bien. Y en muchas ocasiones le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ejemplo, y espero que no esté mal. Acaba de venir un huracán al sur de Texas. Y como yo estoy para el norte, que está para el sur, ¿ok? Por eso apunto hacia acá. Al sur de Texas viene un huracán. El viernes pasado estuvimos nosotros orando y Señor, por favor, protege, Señor, por favor. Tuvimos una reunión de oración aquí en Casa Dovis, estuvimos orando. Mientras orábamos, yo le decía a Dios, por favor, cuídalos y protégelos. Y el Espíritu Santo me hablaba, ¿por qué crees que le he dado sabiduría a las personas para que detecten dónde viene el huracán, dónde va a caer, en qué velocidad viene, hacia qué dirección va? ¿Por qué crees que he puesto gobernantes para que digan, hey, evacúen, hey, métanse a un refugio? Porque es mi voluntad que ellos estén bien. Ahora, hay mucha gente que no sigue la voluntad que les conviene. No, yo estoy bien, años y no ha pasado nada. Cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Pues también nosotros como hijos de Dios. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios para Nínive era esta, que Nínive fuera salvo, que Nínive, esta ciudad, se arrepintiera. Y la voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive para decirles, pero la voluntad de Jonás, ¿cuál fue? No, yo no quiero ir a Nínive, yo no quiero ir a decirles que se arrepientan, yo no lo voy a hacer. La voluntad de Dios es, tienes que ir. Y la voluntad de Jonás es, no, yo no voy, manda a alguien más, ellos son muy malos, ellos hicieron cosas malas a mi descendencia, a mi pueblo, yo no voy a ir. Y Dios dice, ajá, ahí sí se va a hacer mi voluntad. Jonás dijo, no, yo no voy. Jonás se lo tragó un pez. Y se hizo la voluntad de Dios porque llevó a Jonás, y Nínive fue salvo por la voluntad de Dios. Hay ocasiones que Dios no te va a dejar hasta que hagas su voluntad. Así que te es más fácil comenzar a hacer la voluntad de Dios por las buenas. A que te des de tropiezos, a que te des de golpes, y que llegues a la voluntad de Dios y digas, ay, pero ¿por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué tuve que esperar hasta que esto me pasara para obedecer a Dios y estar en su voluntad? La voluntad de Dios en muchas ocasiones es dolorosa para nuestras vidas. El Señor Jesús estaba a punto de morir y dijo, ¿sabes qué? Mi alma está triste y triste hasta la muerte. Pues claro, iba a morir. Jesús fue 100% Dios, pero fue 100% humano. Claro que estaba sufriendo, claro que estaba triste, y por lo cual dijo, híjole, si de por mí fuera, si en mis manos estuviera, yo no pasaría por esto. Mas hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesús? Su único hijo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál fue la voluntad? Que muera por el pecado de toda la humanidad. Y muchos de nosotros queremos la voluntad de Dios, pero por ejemplo ahora con lo de la lotería, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino, Señor, ¿verdad? Ay, yo no me la saqué. Pues si no te compraste, ni agarraste, ni te dieron boleto, ¿cómo iba a pasar? Ay, no, pues si es Dios, ok, está bien. Pero muchos de nosotros queremos nada más la voluntad de Dios. Cuando estamos solteros y queremos escoger pareja, al primero que vemos o la primera que vemos, esa es la voluntad de Dios. Ahí está. Tomamos una mala decisión, pues, ay, es que no era la voluntad de Dios. Sí, ya te diste cuenta. Nosotros en muchas ocasiones la voluntad de Dios va a traer sufrimiento a nuestras vidas, a nuestro parecer. Pero Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo no he venido a hacer lo que yo quiero. ¿Se recuerdan cuando les dije que una de mis hijas quería que yo fuera el presidente de Estados Unidos para vivir en la Casa Blanca? Y le pregunté, ¿por qué quieres que sea presidente de Estados Unidos y vive en la Casa Blanca? Para que tú hagas lo que quieras. Y te lo puedo asegurar que aún así el presidente de Estados Unidos que vive en la Casa Blanca no hace lo que quiere.
no hace su voluntad. Gracias a Dios. Amén. Okay. Eso es aparte. Eso es aparte. Entonces, pero nosotros tenemos que entender eso. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para aceptar la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios y para disfrutar la voluntad de Dios? Pregunta. Cuando a la mayoría de nosotros nos gusta el dinero, a la mayoría, ok. Cuando tú tienes $1,000 en tu cuenta de banco, un ejemplo, ¿verdad? Algunos tienen miles, dices, ay, qué bueno es Dios, mira, ¿verdad? Qué bueno es Dios, tengo mi dinerito, me lo he ganado, hijo, con el sudor de mi sangre, pero ahí tengo mi dinerito. Muy bien, estás bien contento porque tienes tu dinerito, ok, ay Señor, qué bueno es Dios, ok. Que cuando se te descompone el carro y esos $1,000 los tienes que usar para arreglar tu carro, para comprarte otro carro. Ay, es que ¿qué pasó? ¿Y dónde está Dios, Señor? ¿Por qué permites esto? Ya no es, ay, qué buen Dios. Pero ¿por qué Dios permite eso? El mismo Dios que permitió que tú tuvieras dinero en el banco, al mismo Dios que te decía, sí, levanto mis manos, que empiece, que canten más, porque hoy sí vengo contento. Es el mismo Dios que permitió que se te descompusiera el carro, que lo tuvieras que usar ese dinero. Y otras personas dicen, me quedé sin dinero. Pero una persona que está en la voluntad de Dios, que entiende la voluntad de Dios, dice, qué bueno que tenía ese dinero alzado. Porque gracias a ese dinero pude arreglar mi carro. Pero tenemos que entender la voluntad de Dios. Y gracias Dios porque tenía ese dinero. Qué bueno que me enfermé, pero que me enfermé un día y no me enfermé una semana. Qué bueno, gracias Dios por esa razón. Pero la voluntad de Dios en muchas ocasiones a nosotros nos duele, pero la tenemos que aceptar. Jesús la aceptó. Pero ¿cómo le hago para entender la voluntad de Dios? ¿Cómo le hago realmente para yo orar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres santo y poderoso, que tu reino venga a ser el reino aquí, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Te puedes imaginar que en el cielo la voluntad de Dios todo el mundo la hace? Vamos a hacer algo. No soy Dios, ni tú eres los ángeles, ¿verdad? Pero yo soy Dios. Muy bien, estamos en el cielo. Mi voluntad es que todos cuando se sienten aquí en este lugar aplaudan. 1, 2, 3. Todos conmigo. Muy bien. Muchos no lo hicieron, no hicieron mi voluntad. Ok, ahora te puedes imaginar la voluntad de nosotros aquí en la tierra. Los de la última línea son los que van a aplaudir, los 3 de atrás. Estos de enfrente no. En la tierra, la voluntad de Dios en el cielo. A ver, todos estamos en el cielo, la voluntad de Dios en el cielo, que todos aplaudan. 1, 2, 3. Todos aplaudiendo, muy bien, esa es la voluntad de Dios. Ok, pero aquí en la tierra, la voluntad de los de atrás va a ser aplaudir nada más y los de aquí no. Y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Muchos decimos, hágase tu voluntad. Todos vamos a aplaudir. Los de enfrente no, nada más los de atrás, ¿ok? La voluntad de Dios es que todos aplaudan. 1, 2, 3. ¿Y qué pasó con los de enfrente? ¿Te fijas que en la tierra no siempre se hace la voluntad de Dios, pero en el cielo sí se hace? Y te fijas que muchos de nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad. Ahora, que cuando estamos medios adoloridos, medios sufriendo, pues que sea la voluntad de Dios. ¿Has visto a alguien? ¿Has escuchado? Pues sí, que sea la voluntad de Dios. Pero lo decimos de aquí para afuera. Lo decimos nada más con nuestra carita feliz. Ay, sí, pues que sea lo que Dios quiere. No es cierto. No quieres lo que Dios quiere para ti. Te pasó por ese sufrimiento. Pero ¿por qué nosotros no aceptamos la voluntad de Dios o la disfrutamos? Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, obviamente en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, y por si no lo sabías, estamos estudiando o viendo o aprendiendo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Romanos capítulo 12, y vamos a estar leyendo nada más los primeros 3 versículos, de ahí no nos vamos a mover. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Lo encontramos? Amén. Ok. Acuérdate, cuando decimos amén, decimos sí es cierto, ya lo encontré, estoy de acuerdo, sí, ok. Fíjate lo que dice versículo 2. Romanos 12. Pablo escribió esta carta a los romanos
Y en el capítulo 12, en el versículo 2, dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si es tu Biblia, subraya esa frase. Si no es tu Biblia, también. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y fíjate la voluntad de Dios cómo es. Es buena, agradable y perfecta. Te voy a leer otra vez lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando tú le estás diciendo a Dios, Dios, hágase tu voluntad, tú le estás diciendo lo que tú quieres que se realice, con la intención que se realice, es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando tú dices, en la voluntad de Dios está esta situación, tú estás diciendo, esto es bueno, esto es agradable y esto es perfecto. ¿Por qué razón es bueno? Porque es la voluntad de Dios. Quizás no es tu caso. En mi caso, en muchas ocasiones quiero hacer mi voluntad nada más por orgullo, nada más porque yo quiero y nada más porque así se debe de hacer, aunque tengo mala intención. Quizás en tu caso no. Posiblemente tú siempre quieres realizar lo que bendiga y lo que ayude a los demás. Pero en muchas ocasiones yo digo, yo quiero realizar esto, pero ¿sabes qué? Nada más porque a mí me gusta. Nada más porque yo quiero. Esa es mi voluntad. Pero ni es buena, ni es agradable, ni es perfecta. ¿Sabes por qué razón? Porque yo no soy como Dios. Dios está totalmente lleno de bondad. Si hubiera sido cierto eso de que a ti te bañaron en oro y ahora vales mucho, o que a Dios lo hubieran bañado en un lago lleno de bondad, y cuando salió bueno. Todo lo de Dios es bueno. Todo lo de Dios es bueno. De Dios no puede salir nada malo. Por lo tanto, lo que Dios tiene planeado para ti, para mí, es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Aunque a nuestros ojos no nos guste. Aunque nosotros no lo entendamos. Pero hay algo que tenemos que hacer para entender, para comprobar. Pablo usa la palabra comprobar. Y una de las personas que más hablaba bien o que más enseñaba mejor dentro de la Biblia era Pablo. Y Pablo dice, para que ustedes comprueben, ve a ver, para que compruebes que es verdad lo que te estoy diciendo. La señora que se ganó los millones de dólares dijo lo siguiente en la lotería: fui con un compañero de trabajo, si no me equivoco, para comprobar. No dijo para probar, dijo para comprobar que sí tenía los números ganadores. Tú vas a comprobar algo que ya está probado. Vas a un restaurante y te gustó y después regresas para comprobar una vez más. Es que estoy comprobando, es cierto, es cierto. Pablo está diciendo lo siguiente: tú tienes que comprobar que la voluntad de Dios es buena. Entonces, cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad, le estás diciendo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto es lo que quiero para mi vida. Ojo, cuando tú no pides la voluntad de Dios, cuando tú no buscas la voluntad de Dios y cuando tú no haces la voluntad de Dios, tú no estás haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No lo estás haciendo. Pero cuando habitas en la voluntad de Dios, ahí es donde está la bendición. ¿Sabes por qué razón nosotros oramos? Porque dependemos de Dios. Dios, por favor, ayúdame. ¿Sabes por qué nosotros no oramos? Porque decimos, yo no necesito de Dios. Porque cuando yo oro, le estoy pidiendo ayuda a Él. Cuando no oro, le digo, ¿sabes qué?
no te necesito. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender y hacer para poder ver la voluntad de Dios? En el versículo 12, ¿están todavía conmigo, verdad que sí? Todavía no les está dando hambre, todavía no, muy bien. Versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando está hablando de no se amolden, has puesto agua en un contenedor y el agua se amolda, se hace la figura del contenedor, se congela, la pones en el congelador, la sacas y sale la figura de eso. Tú que te gusta la cocina, estás haciendo la masa o la repostería, ¿verdad? Estás haciendo la masa. Una vez el hermano de mi esposa nos hizo tortillas de harina, pero nos salió bueno porque nos hizo la figura del estado de Texas no sé, hasta artista es el muchacho, ¿verdad? Ok, pero tú que te gusta la repostería, pones la masa y le estás dando la vueltecita y agarras la harina y se la pones así y luego vuelves a darle, haces una rueda y entonces sacas las figuras de las galletitas que quieres hacer. Estrellitas, conejitos, lo que tú quieras, rueditas, y está la masa y comienzas a agarrar las figuras y lo que era una masa o cuadrado como a ti te gusta hacerla, comienza a tomar forma. Jesús por medio de Pablo nos dice, tú no te amoldes, es decir, no agarres la figura del mundo, no te hagas como el mundo, no te metas, tú eres agua. No te metas a un contenedor del mundo que te va a hacer que actúes como ellos. ¿De qué está hablando? ¿Qué te dice el mundo? Si alguien te la hace, que te la pague. Si alguien te dice una grosería, dile 2. Si alguien te roba, entonces tú tienes que robarle 2 veces. ¿Qué dice el mundo? No te cases, vive en unión libre. ¿Para qué te casas? ¿Qué dice el mundo? No, ¿sabes qué? Para mí y para mí. ¿Qué dice el mundo? Te dice, tienes que amar. Y amar es como el pescado. Había un joven que le dijo a una persona, ¿sabes qué? A mí, yo como pescado. Y le dice, ¿y por qué te gusta? ¿Y por qué comes pescado? No, es que el pescado, me gusta mucho el pescado. Oh, no, es que cuando los veo, el pescado se ve bien bonito y me gusta y cuando me los como. Y le dijo esta persona, no, a ti no te gusta el pescado. A ti te gusta lo que el pescado te da. Porque si el pescado te gustara, no te lo comieras. No, a ti te gusta lo que el pescado produce. Cuando tú y yo nos vamos a casar, algunos de nosotros decimos, a ver, ¿por qué me caso? ¿Por amor a la persona o por lo que esa persona produce en tu vida? Muchos de nosotros vamos al trabajo no porque nos guste el trabajo, sino por lo que produce el trabajo, que es el dinero. No, es que me encanta mi trabajo. Uy, si yo fuera todos los días trabajo, no hombre, yo entro a las 8, pero llego a las 6 y me piden que salga a las 6, pero me vengo hasta las 10, no me encanta. No te encanta el trabajo, te encanta lo que produce el trabajo. Entonces, lo que el mundo te está diciendo es, no te tienes que dejar. Y muchos de nosotros, ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. Lo que haga la gente, yo lo voy a hacer. Tú quieres entender la voluntad de Dios, no seas como las personas que no conocen de Cristo, sino que te tienes que transformar. Y la transformación no es de una vez, sino es de todos los días. Tú y yo tenemos que ser transformados todos los días. Y vi de esta persona que vivía en la calle. Y ya sabes, la mayoría de los que viven en la calle, uñas largas, cabello largo, barba larga, la mayoría de las personas que viven en la calle. Bueno, lo llevaron a un salón de belleza y le regalaron la transformación. Y le cortaron las uñas, lo bañaron, le comenzaron a cortar el cabello, le pintaron el cabello, le pintaron las barbas. No dejaron que él viera la transformación hasta que lo terminaron. Y cuando lo pusieron en el espejo, se empezó a llorar. ¡Wow! No sabía que yo podía llegar a eso. Se transformó, lo transformaron. Tú y yo, para poder entender la voluntad de Dios y saber que es buena, agradable y perfecta, tenemos que transformarnos
todos los días. Dejar de pensar como yo quiero o como la gente me dice y comenzar a pensar conforme a la palabra de Dios. Pensar según lo que Dios quiere para mí. La gente te va a decir, no hombre, no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? Pues ahí van los mentirosos, ahí van los enojones, ahí van los que se portan mal. Pues por eso voy. Porque me identifico con ellos, pues. Deberías de venir tú también. Y dicho sea de paso, venir a la iglesia, vente enojado, triste, contento, enfermo, como sea, te sales bendecido de haber estado en la presencia de Dios. Entonces la gente te va a decir, no, ¿para qué vas a ir a un estudio bíblico? Nada, eso, vas a dejar de trabajar nada más por ir a un estudio bíblico. Y tú, sí, no, pero te van a quitar el trabajo y te van a decir muchas cosas por las cuales no debes de venir. Tú tienes que pensar, no, yo voy a poner a Dios primero y después van a venir las añadiduras. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Ay, ¿a poco tú eres de los que das dinero en la iglesia? Ay, ¿a poco tú eres de los que das el diezmo? Ay, el pastor, ¿ya viste el reloj que trae? Seguramente que con tu dinero, eso es lo que el mundo dice. No, tú por eso no doy, no, yo no doy, por eso no doy. No, tienes que renovar tu mente. Tienes que dejar de pensar como ellos dicen. Por eso están así. Tú tienes que pensar conforme a lo que Dios diga. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hablando del dinero, ¿la voluntad de Dios es de que yo me quede pobre y me saquen de la casa por traer el diezmo? No. ¿La voluntad de Dios es que yo traiga el diezmo a la iglesia? Sí. Por lo tanto, tú lo tienes que hacer. Tienes que renovar tu mente. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí como esposo? Que mi esposa me sirva y me atienda como el rey león que soy. Pues como ruge de las noches, eres rey león. Pero de otra manera no. Yo como esposo tengo que amar, tengo que ayudar. Mi esposa de igual manera tiene que entenderme, tiene que escucharme, tiene que apapacharme, pero por amor. Es un mutuo acuerdo según la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros no nos queremos transformar. La única transformación que hay en nosotros es en Hulk, el hombre verde. Si sabes que soy de mecha corta. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me provocas? No, pues transfórmate según la voluntad de Dios. Controla tu carácter, controla tu enojo, controla tu mente, porque tú tienes el dominio propio. ¿Cuántos de nosotros no decimos ni una palabrita? Pero este mundo que está en nuestra mente. Todo está aquí. Y te digo de todo eso, si lo dijeras, quizás nada es bueno. Por eso no lo digo, pastor. Controla, transforma, deja de pensar. Es que dicen, no, déjame investigo yo. No, ¿qué es lo que dice Dios? Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, grata y perfecta. Si tú no quieres la voluntad de Dios, no quieres lo bueno, no quieres lo grato y no quieres lo perfecto. Y te digo algo, híjole, se va a escuchar feo, pero tú tienes el derecho de no querer lo que Dios quiere para ti. Es más, lo digo acá, muchos de nosotros tomamos ese derecho y hoy en día no hacemos la voluntad de Dios. No la hacemos, no la queremos. Leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, pero no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos nuestra voluntad, no, ora, no voy a orar, mi voluntad es no orar, muy bien, no ores. Ven a la iglesia, no, mi voluntad es no ir a la iglesia, muy bien, no vienes a la iglesia. Da tus diezmos y tu ofrenda, no, mi voluntad no es dar diezmos y ofrenda, muy bien. ¿Quién te obliga a hacerlo? ¿Dios? No, Dios no te obliga. Y eso es una de las cosas que pensé que le preguntaría a Dios, pero ya cuando llegue a su presencia, ¿qué le voy a preguntar? ¿Por qué no nos obligaste? ¿Por qué no nos obligaste? Tienes que venir a trabajar tiempo extra, obligatorio. Ahí vas, porque es obligatorio. Es obligatorio, tienes que ir. Eso sí te quejas, pero nada más por quejarte. Ay, aquí nada más quieren que trabaje. Ay, tú, ¿te gusta el pecheleque también? No te quejes, no te quejes.
pero te obligan. ¿Por qué Dios no nos obliga? Porque en su voluntad está que tú decidas. Sabes que en mi voluntad para mis hijas, yo me hubiera gustado que, bueno, todavía tienen tiempo, ¿verdad? Pero mi voluntad estaba de que estudiaran optometría, que fueran doctores de optometría. Esa es mi voluntad. Le preguntas a las 4 y ninguna dice que quiere ser optometría. Es más, les digo algo, pero me regalan 5 minutos porque este es un pilón. Una de mis hijas me dijo que ella cuando crezca va a trabajar vendiendo tacos. ¿Vas a trabajar vendiendo tacos? Sí, es que son muy ricos. Y cada vez que vamos a comprarlos están bien ocupados, necesitan ayuda. Ok. ¿Sabes qué? Y yo hasta ahorita lo tengo pensado, hasta ahorita, que mis hijas escojan y decidan dónde quieren trabajar y lo que quieren estudiar, hasta ahorita. En mi voluntad está que no se casen, que se queden para servir al Señor siempre. Pero si vieras las conversaciones que tenemos en la mesa, oh no papi, cuando yo tenga mis 3 hijos, cuando yo tenga mis 4 hijos. Entonces, nosotros, Dios en su poder, y ahí te va, en su poder nos dejó que escogiéramos y que seamos libres de decidir. Tú escoges, tú decides. Dios te dice, quiero que hagas esto, esa es la voluntad de Dios, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo no la quiero. ¿Sabes qué Dios te va a decir? Muy bien. Pero no esperes que las consecuencias de la obediencia y la voluntad de Dios sean las mismas a que las consecuencias de estar en tu voluntad y en desobediencia de Dios sean las mismas. No esperes que Dios te premie por hacer su voluntad de la misma manera que te premie porque no haces su voluntad. No es igual. Dios nos ama a todos. Dios ama a todo el mundo. Va a premiar a los que tengamos a Cristo en nuestro corazón y vivamos en su voluntad, dándonos la vida eterna. Va a premiar a todos aquellos que en su voluntad le obedezcamos. Va a premiar a todos aquellos que en nuestra voluntad se someta a su voluntad. Señor, la verdad no me gusta hablarles de Jesús a las personas, pero voy a hacer tu voluntad. Muy bien. Jesús, la verdad no me gusta pedir perdón, pero lo voy a hacer. La verdad no me gusta ayudar a la gente, pero lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tú no estás en la voluntad de Dios, no disfrutas lo bueno, no disfrutas lo agradable y no disfrutas lo perfecto. Y donde no estás en la voluntad de Dios, entonces no hay bendición. La clave para entender la voluntad de Dios, aceptarla y hacerla, es cambiar tu manera de pensar. Es cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo voy a cambiar la manera de pensar? La voy a cambiar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Están aquí todavía? Híjole, todavía tengo muchas cosas que decirle. En el GB se los van a decir, no se preocupen. Entonces, nosotros algo que tenemos que hacer es no amoldarnos al mundo actual, sino transformarnos mediante la renovación de su mente. Así que una vez que tú dejas de hacer lo que la gente normal hace, yo el otro día me enfrenté a mí mismo, me dije, Rigo, ¿qué haces diferente a los no cristianos? ¿Qué es lo que tú haces diferente a los no cristianos? Y me dije, Rigo, ¿qué haces igual que los no cristianos? ¿Qué te hace diferente a los no cristianos, a los no creyentes? ¿Qué son las cosas que tú haces? Que digan, ¿sabes qué? Vamos a ver las cosas que hace un cristiano y las cosas que no hace un cristiano, y que digamos, oh mira, pues este cuate cristiano hace cosas diferentes a este para bien. ¿Okay? Tú y yo tenemos que entender, si Cristo está en nuestro corazón, debemos de renovarnos todos los días. Señor, hoy voy a cambiar mi manera de pensar. Hoy ya no voy a pensar mal de esta persona. Oye, es que viste lo que dijo. Mira, que diga lo que diga, yo me voy a enfocar en lo que Dios tiene para mí. Yo no me voy a meter, yo soy el agua, y no me voy a meter en el molde de lo que el mundo hace, de las que las personas hacen y hablan sin Cristo Jesús, y me voy a hacer como ellos. Yo me voy a meter en un molde como Cristo Jesús. Es más,
Todos los días le voy a preguntar a Dios: Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, ¿tu voluntad está que haga esto? Señor, ¿tu voluntad está que haga esto? Tienes que orar a Dios por tu voluntad, por la voluntad de Él. Dios te va a decir que sí, te va a decir que no. Pero te digo algo: una persona sabia es la que escuchó que venía el huracán en la costa este de Texas. Y la persona sabia escuchó y se movió, siguió las indicaciones. Una persona insensata es la que escuchó y la que no hizo caso de las indicaciones para estar bien. En los caminos de Dios habemos los sabios que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, y habemos los necios, los que sí, ya sé qué es lo que me conviene, pero no lo estamos haciendo. Tú decides: ¿quieres ser un necio? ¿Quieres ser una persona insensata? ¿Quieres disfrutar la voluntad de Dios o no la quieres hacer? Te voy a dar 3 cosas para que se haga la voluntad de Dios. Número 1, y con eso termino. Número 1, pide a Dios su voluntad. Todos los días: Señor, hágase tu voluntad. Pide a Dios su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Pide a Dios su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres para mí en este día? Hágase tu voluntad. Todos los días: Señor, hágase tu voluntad. Señor, lo que tú quieras. ¿Sabes que eso aplica mucho, por ejemplo, cuando se va a casar a alguien y ya es tu hijo o tu hija y está más grande? Entonces, ay, es que como que no me simpatiza mucho el tipo, ¿verdad? O la mamá: ay, es que como que la muchacha no me convence mucho. Tienes que confiar en Dios. Señor, hágase tu voluntad. Si es lo que tú quieres para mi hija, para mi hijo, está bien. Número 2, primero tienes que pedir la voluntad. Señor, hágase tu voluntad todos los días. Número 2, te tienes que llenar de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a cambiar tu mente? ¿Qué le metes a tu mente? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Qué le metes a tu mente? ¿El gordo y la flaca? ¿Qué le metes a tu mente? ¿La dueña? ¿Aquí y ahora? ¿El show de las Kardashian? ¿Qué es lo que le metes ahora? Algunos le metemos nada más lo de la cocina, ¿verdad? Sí, los shows de cocina. Muy bien, ¿qué es lo que le estás metiendo a tu mente? Tienes que comenzar a cambiar. Así como le metes información negativa a tu mente, tienes que meterle información positiva. Y la información positiva viene de la palabra de Dios. Por eso la leemos, por eso la escuchamos, por eso la estudiamos. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tú tienes que pedir su voluntad y llenarte de la palabra de Dios. Y termino con esto: tú quieres hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo siguiente: la voluntad de Dios es: yo no me voy a hacer como el mundo. Yo no voy a actuar como todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Yo no voy a hablar como todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Yo no voy a hablar, yo no voy a vivir, yo no voy a actuar como todas aquellas personas. No como el mundo, pero sí como Cristo. De amar, de perdonar, de no robar, de no golpear, de no mentir, de no enojarme, y si me enojo, de rápido pedir perdón, y si alguien me está ofendiendo, perdonarlo, y si tengo que buscar de Dios en oración, voy a buscar a Dios en oración. ¿Qué es lo que estás viendo en el internet? ¿Qué es lo que estás escuchando en el radio o en la televisión? Tienes que ver: ¿esto edifica mi vida? Esos shows de los narcos y todo, pues, te hacen como que sentirte más macho, pero te benefician a ti, te edifican a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdad, iglesia, que si tú y yo no estamos en la voluntad de Dios, estamos en nuestra propia voluntad. Y vivir en nuestra propia voluntad no es seguridad ni sinónimo de bendición. Vivir en tu voluntad pudiera ser que está bien, pero acuérdate que muchas veces las cosas buenas te apartan de las cosas mejores. Tú posiblemente estás bien, pero estar en la voluntad de Dios es estar en lo mejor. ¿Te pones de pie conmigo?